¿Cómo van amigos y amigas? ¿Cómo avanzan en esta semana? Hoy el calendario marca jueves 5 de junio de 2025 y nosotros seguimos contentos de poder acompañarles a través de los medios comunitarios de Corape con importantes temas que marcan la jornada en el país. En este momento vamos a desarrollar la entrevista del día y vamos a hablar un poco sobre la época seca en Ecuador, que incrementa significativamente los riesgos de incendios forestales, déficit hídrico y sequías, fenómenos que pueden afectar gravemente a comunidades y ecosistemas. Desde la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se implementan estrategias integrales de prevención, respuesta y recuperación para mitigar estos impactos y proteger a la población. En esta entrevista vamos a conversar con el secretario Jorge Carrillo Tutibén, quien nos explicará un poco las acciones que llevan en marcha desde este espacio, desde la Secretaría de Riesgos. Antes de iniciar con la entrevista, los saludamos de inmediato. Gracias por acompañarnos. Buen día, bienvenido. Buenos días. Sí, efectivamente, el gobierno nacional ya se prepara para enfrentar la temporada de sequía, ¿no? Con un plan de acción que garantizará una respuesta efectiva y rápida en territorio. Hay que ir viendo paso a paso y podemos ir explicando paso a paso qué conlleva todo esto, pero básicamente se divide en dos cosas, ¿no? Las medidas preventivas y sobre todo las medidas para movilizar recursos en el caso de una respuesta que debamos enfrentar como ciudadanos, ¿no? ¿Y en qué meses del año, cuándo se prevé que ya empiece a notarse esta época seca en nuestro país? Yo mencionaba de algunas amenazas que podría enfrentar Ecuador durante esta época, pero que nos explique un poco más cuáles son esas amenazas que ustedes desde la Secretaría de Riesgos pues ya tienen ahí en mente decir vamos a enfrentarlas. A ver, efectivamente, mire, para que sea clasificado como una sequía o un periodo de tiempo, deba ser clasificado como una sequía, debe pasar aproximadamente 3 meses en ausencia de lluvias, ¿no? Y el déficit hídrico, que es otro término también que se utiliza, estamos hablando de sequía, déficit hídrico, incendios forestales. El déficit hídrico básicamente es que estamos recibiendo menos agua de la que necesitamos para subsistir. Y eso básicamente será alrededor de 2 meses, ¿no? 2 meses que no haya llovido, ya comienzan a haber zonas en las que se necesita el recurso hídrico y por esa razón es que la Secretaría está trabajando en dos frentes, ¿no? Primero el frente preventivo, que es justamente una campaña agresiva comunicacional. ¿Por qué? Porque tenemos que atacar el problema de raíz. El problema de raíz en cuanto a los incendios forestales es que son de origen antrópico, ¿no? Entonces, si son de origen antrópico, es decir, que los produce el ser humano, debemos sensibilizar a la población para que ésta esté preparada y justamente no cometa errores, porque finalmente algunos son por negligencia, malas prácticas agrícolas, ignorancia en algunos casos, ignorancia en el buen sentido, es decir, que ignoran que, por ejemplo, botar basura en las quebradas puede desencadenar incendios forestales y tenemos que atacar el problema de esa manera. Y lo segundo es movilizar recursos económicos y logísticos justamente para apoyar a las comunidades más vulnerables en el caso de déficit hídrico. Por ejemplo, tanques de almacenamiento de agua, kits de purificación de agua, también tener kits de alimentos, porque en la época seca algo que pasa es que las personas no pueden hacer sus actividades normales en cuanto al tema agrícola, ganadería, etcétera, producción, etcétera, porque obviamente al no haber la suficiente agua, pues se cortan algunas cadenas productivas y por esa razón la Secretaría también tiene la primera respuesta lista para ser utilizada. Y tengo dudas sobre cada uno de los temas que usted ha mencionado y quiero empezar con el tema de los incendios forestales. Aquí que nos explique un poco también las sanciones que se aplican a quienes provocan incendios, también cómo articulan este tema ustedes desde la Secretaría de Gestión de Riesgos, quizás con otra institución. A ver, como le digo, en cuanto a incendios forestales exclusivamente, recordemos que el 99% de los incendios son de origen antrópico, es decir, los produce el ser humano. En ese sentido, tenemos que atacar el problema de raíz en cuanto a las medidas preventivas. ¿Cuáles son las Sí. medidas preventivas? Medidas preventivas tan sencillas como, por ejemplo, no lanzar colillas de cigarrillo ni fósforos encendidos, no dejar objetos que puedan iniciar fuego, por ejemplo, vidrio, etcétera, materiales inflamables que con la temperatura pueden iniciar un incendio. Si vas o sea, por ejemplo, si vas a realizar una fogata, verificar que haya sido apagada correctamente, no quemar basura ni quemas agrícolas.
Entonces, ese es el primer, digamos, el primer paso en el que estamos enfocados, porque creemos que si atacamos este problema desde la base, desde la raíz, pues obviamente vamos a tener mejores resultados en cuanto a la respuesta. Y no va a Pero haber la necesidad de multar con el paso del tiempo porque la gente va a estar consciente de que estas acciones no las puede hacer. igual, en el caso de que ya se den, existe sanciones de la ley antiincendio provocado. En el artículo 246 del Código Orgánico Integral Penal tipifica el delito de delitos de incendios forestales y de vegetación, que establece que la persona que provoque un incendio de manera directa o indirectamente va a recibir de 1 a 3 años de la privación de la libertad. Entonces, en ese sentido, no queremos llegar a eso y por eso estamos trabajando con la ciudadanía, sobre todo en la parte rural, ¿no? Que es donde básicamente se concentra la mayor cantidad de afectaciones por incendios forestales. Señor Carrillo, y eso también le iba a consultar. Usted ha hablado de una campaña agresiva precisamente para prevenir estos accidentes, estos temas que se pueden dar debido a la época seca en nuestro país. Ha señalado que se está enfocando sobre todo esta campaña en zonas rurales. ¿De qué manera? Tal vez equipo de la Secretaría de Gestión de Riesgos se moviliza a estas zonas, están difundiendo contenidos a través de qué espacios y esta campaña, ¿hasta qué época va a durar? Sí, a ver, la campaña ya comenzó, de hecho ya hemos lanzado los primeros materiales. La campaña se titula Cada acción cuenta, protejamos al Ecuador. Está liderada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y también forma parte pues algunas otras instituciones, ¿no? Lo que se busca es informar y preparar a la ciudadanía ante emergencias, especialmente en la temporada seca, y hemos priorizado amenazas como los incendios forestales y el déficit hídrico. Lo importante es que vamos a ir a los medios locales, radios, televisión, medios digitales, a las escuelas. Y lo que usted me menciona, nosotros tenemos también comités comunitarios conformados. En total en el Ecuador tenemos 511 comités comunitarios que son justamente en las zonas vulnerables, ¿no? Tanto para inundaciones, déficit hídrico, etcétera. Porque justamente, y coincide que las zonas más afectadas por inundaciones, luego en la época seca también son las más afectadas por déficit hídrico, y esto es producto de los eventos extremos que tenemos por cambio climático. Y entonces, con este equipo en territorio, que lo conforma la misma ciudadanía, obviamente capacitado y equipado por la Secretaría, podemos llegar a más personas. La idea es que esto se replique como una cascada, y lleguemos a cada sector que pueda ser afectado y que tomen las medidas preventivas necesarias para evitar incendios forestales y sobre todo prepararse también para la época de déficit hídrico, ¿no? Y conocer un poco cuáles son también esas otras inversiones que ustedes han destinado para la gestión de riesgos en esta época seca en el país. Bueno, nosotros tenemos inversiones en cuanto a asistencia humanitaria, tenemos kits complementarios de alimentos, kits de primera respuesta. Los kits complementarios son para 15 días, es decir, para una sequía mucho más prolongada. Cua- Tenemos también kits de primera respuesta humanitaria para personas que han sido afectadas tal vez por incendios forestales de manera directa. También tenemos tanques de almacenamiento de agua segura, kits de purificación de agua. La inversión que se ha hecho por parte del gobierno para esto bordea los 4 millones de dólares, pero no solo la Secretaría es la que invierte pues para este tema, ¿no? Tenemos Y instituciones es un como los... presupuesto, secretario, y es un presupuesto que siempre se ha manejado o quizás ahora ha incrementado o disminuido. Bueno, ahora estamos movilizando un poco más de recursos a la atención de la emergencia. De hecho, para la época lluviosa, el presidente de la República dispuso que se duplique el presupuesto de inversión de la Secretaría, y no solo que se duplicó en ese momento, sino que también se accedió a un crédito de 11,8 millones de dólares por el Banco Interamericano de Desarrollo, que ya se ha ejecutado por parte de la Secretaría y nos ha permitido no solo comprar kits, comprar implementos para los alojamientos temporales, sino también reforzar la capacidad operativa con camiones, camionetas, etcétera. Entonces el presidente ha dispuesto la movilización y porque la inversión pública debe adaptarse a las necesidades de los ciudadanos. Y hablando de estos alojamientos temporales, ¿cuántos estarían habilitados para esta época seca en caso de que se necesite pues movilizar a personas que se han visto afectadas en sus comunidades, ya sea por incendios forestales que están ocurriendo en el país, que podrían ocurrir en el país? Bueno, nosotros como Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos tenemos identificados 2.836 sitios o espacios que están destinados para alojamientos temporales. Tenemos 2.000 infraestructuras, 2.147 exactamente, y también tenemos terrenos para campamentos, ¿no? Y también nosotros tenemos los implementos para
digamos, levantar esos campamentos, es decir, carpas para alojamientos temporales, duchas, baños y todos los implementos necesarios, menajes de cocina, etcétera, en el caso de que una emergencia pues a nivel nacional pues ocurra. Y esto es importante. Nosotros ya estamos trabajando con la identificación, los tenemos identificados y no tenemos que en el momento de una emergencia recién buscar los sitios donde se puede levantar el alojamiento. Y por eso es que ha resultado tan efectiva nuestra coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados en las últimas emergencias por la época lluviosa. Se han activado el mismo día, se tienen activados los alojamientos y eso es importante porque un día que ganamos es un día en que las personas pueden dormir en espacios seguros, ¿no? ¿Y estos alojamientos temporales están ubicados en todas las provincias del país? 1.200 en la costa, 1.159 en la sierra, tenemos cerca de 400 en el oriente y tenemos 27 en la región insular. Y para coordinar todas estas acciones de apoyo, esta asistencia que ustedes brinden en caso de las emergencias que se podrían producir por la época seca, también con qué otras instituciones ustedes coordinan para mitigar estos impactos, para unirse todos. Sí, a ver, la primera institución va a ser el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. También hemos coordinado con todos los cuerpos de bomberos a nivel nacional, tanto así que vamos a realizar una nueva acreditación BRIF, que son las brigadas de refuerzos de incendios forestales, que son equipos de bomberos especializados en manejo de fuego forestal, ¿no? Entonces, en este momento tenemos 10 brief tipo A, que son los briefs que tienen mayor autonomía, es decir, que son, tienen una mayor capacidad, y tenemos 7 tipo B, que obviamente tienen una menor autonomía. Los tipo A funcionan con 6 días de autonomía y los tipo B con 4 días de autonomía. Es decir, que esos equipos van al territorio y tienen 6 días de autonomía sin necesidad de generar recursos adicionales a las personas que van a ayudar. Y eso es importante, ¿no? Y tenemos 17 a nivel nacional y buscamos acreditar más. Al finales del mes de junio, justamente va a ser un evento en la Tacunga donde vamos a acreditar más brigadas BRIF y la idea es que más personas se sumen a este objetivo que es salvar vidas. Seguimos en entrevista para los medios comunitarios de Corape, amigos y amigas, con Jorge Carrillo Tutibén, él es secretario nacional de gestión de riesgos. Estamos hablando un poco sobre las acciones que están articulando, en las que están trabajando desde esta institución para hacerle frente a la época seca. Y secretario, quizás ustedes tienen un análisis de cómo se prevé, se comporte esta época en nuestro país. Quizás hay que estar preparados ante algún evento que podría ocurrir, que se tiene previsto que tal vez se comporte de manera diferente esta época ahora en este año en Ecuador. No, a ver, tenemos ya nosotros identificado los meses en los que hay ausencia de lluvias, que básicamente ya se está sintiendo en la mayoría del país. Tenemos varias zonas ya del litoral que no ha llovido en algunos días y esto se puede prolongar hasta el mes de septiembre, ¿no? Entonces, septiembre, octubre, el año pasado tuvimos hasta el mes de noviembre ausencia de lluvias, por lo que era importante desde ya irnos preparando, ¿no? No tenemos que esperar ya estar sobre el evento, la idea es irnos preparando y eso es lo que hemos hecho como gobierno nacional a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Se podría decir entonces que están al 100% activados en caso de que ocurra algún evento. Por supuesto, la Secretaría, desde la administración del presidente Daniel Noboa, hemos movilizado todos los recursos necesarios para atender a la población y sobre todo estar preparados en el caso de las emergencias. Y ya para ir entrando a los minutos finales de la entrevista, aprovechando este diálogo con usted, también quisiéramos saber en qué otras acciones está trabajando la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, cuáles son esos desafíos, esas metas que ustedes han planteado para este año 2025. Bueno, ya gracias al respaldo de la ciudadanía, tenemos ya 4 años para trabajar en planes a mediano y a largo plazo, que eso es importante, ¿no? En un gobierno corto como el anterior, teníamos que trabajar sobre los proyectos que ya tenían los gobiernos anteriores e ir corrigiendo, pues obviamente, las cosas que consideramos necesarias. Pero en este momento ya tenemos que trabajar en una política pública a mediano y largo plazo en cuanto a gestión de riesgos. Ese es el desafío más importante, que la gestión de riesgos sea una política de Estado, que es algo que nos ha pedido el presidente Daniel Noboa, y lo vamos a ir implementando a través de la Asamblea y sobre todo con los GATS, que es importante que los GATS se sumen a este esfuerzo que estamos haciendo como Secretaría para que la gestión de riesgos sea una política a nivel de todos los niveles de gobierno, valga la redundancia. Secretario Carrillo, ya en los minutos finales, nuevamente esas recomendaciones que se podrían dar a la población para evitar riesgos durante esta época seca que vive el país. Bueno, nosotros invitamos a la ciudadanía, a todas las personas que nos escuchan, a los medios de comunicación, a seguirnos en nuestras redes sociales.
y colaborar en la difusión de las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones que son básicas, pero sí son importantes que la ciudadanía las conozca para que las puedan aplicar y ayudarnos a prevenir los desastres. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos seguirlo teniendo en más espacios de los medios comunitarios de Corape para conocer un poco acerca del trabajo que realiza la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Que tenga un excelente resto del día. Que pase bien amigos y amigas, culminamos la entrevista, sigan en sintonía de los medios comunitarios de Corape.